Pongan silencio, gracias. Vamos a elaborar este dashboard desde el punto de vista del enfoque de recursos humanos. Vamos a mostrar aquí los principales indicadores que vamos a presentar el día de hoy, ¿no? Los reportes que tenemos en función de la base de datos que hemos tenido, nos va a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a mostrar la cantidad de personas, la evolución por mes, la cantidad de personas por áreas, la cantidad de personas separando el sexo, masculino, femenino. Luego también vamos a mostrar el gasto de planilla por mes, para medir la evolución de manera mensual. Ese gasto de planilla que vamos a presentar solo es en función de los sueldos, no está incluyendo para nada cargas sociales, que eso ustedes lo pueden agregar finalmente a la hora de presentar sus reportes. Ese gasto de planilla por áreas, también lo vamos a presentar el sueldo promedio por áreas y finalmente el sueldo promedio según el sexo que tengamos en la compañía, ¿no? Ya sea masculino, femenino, y vamos a ver cómo están los sueldos. Y luego vamos a ver el análisis de sensibilidad que vamos a hacer a través de los diferentes reportes que vamos a presentar. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces lo primero que les había comentado dentro de los pasos era obtener la información. Así que en esta pestaña, en esta hoja llamada base, tengo la información que he bajado del sistema. Esta información he bajado del sistema del ERP. ¿Y qué es lo que contiene esta información? Esta información que hemos bajado del sistema, del ERP, lo que te muestra es la información de la planilla al cierre de cada mes. ¿Ok? Al cierre de cada mes. ¿Qué cosa se muestra? En este caso estamos mostrando, por ejemplo, el ID o el DNI del colaborador, el nombre del colaborador, a qué área pertenece, cuál es el puesto que tiene, cuál es la profesión, si es que nosotros quisiéramos luego sacar algún tipo de estadística también con la profesión o del colaborador. Tenemos el sexo, luego tenemos el estatus, en este caso todos son activos, que está actualmente ya, todo el personal que ha estado de baja se ha eliminado, ya no forma parte de la estadística, de tal manera que ya podemos contabilizar. Tenemos el sueldo promedio, como les decía, el sueldo es solo lo que ellos reciben, que este sueldo podría ser variable si que tienen algunas comisiones o algunos bonos. Entonces este sueldo muestra lo que ellos reciben en total, de forma bruta. Pero no estoy incluyendo las cargas sociales, que si ustedes quisieran, podrían agregar, ¿no? Las cargas sociales, es decir, desde el punto de vista de la empresa, cuál es el costo realmente que paga la empresa por cada colaborador. Y finalmente tengo la fecha del cierre de cada planilla, ¿no? Tenemos la fecha del cierre, por ejemplo, el 31 de enero, al 28 de febrero, el 31 de marzo, y así sucesivamente al cierre de cada una de las planillas durante todo este año 2020. ¿Ok? Entonces, esta es la información que hemos bajado del sistema. A partir de esta información vamos a empezar a construir nuestros reportes, ¿no? Los reportes que se muestran estos principales indicadores. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, luego de ya bajar la data, es empezar a trabajar la estandarización y el modelado de datos. Entonces, para que nosotros podamos hacer los dashboards, necesitamos construir tablas dinámicas, ¿ok? Tablas dinámicas. Para la construcción de tablas dinámicas, mi recomendación es que podamos tener rangos dinámicos, para que cuando creemos las tablas dinámicas no se creen sobre rangos fijos. Y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Si nosotros creamos a partir de esta base de datos una tabla dinámica, vamos a hacer un ejemplo para que visualicen qué es lo que sucede. Para crear una tabla dinámica, le doy en el menú insertar, y aquí elijo la opción tabla dinámica, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, a la hora de crear la tabla dinámica, automáticamente el Excel reconoce el rango de datos. En este caso, el rango de datos empieza en la fila 1, que son los encabezados, y termina en la fila 592. Entonces, si nosotros creamos una tabla dinámica a partir de este rango, aquí le voy a dar a aceptar para que lo creen una nueva hoja. Si yo, por ejemplo, termino la planilla del mes, en este caso de noviembre, porque ya lo tengo cerrado el mes de octubre, y agrego más datos en la parte final, me voy a ir a la parte final de la información. Si ustedes se dan cuenta, la base de datos termina en la fila 592. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es para solamente demostrarles cuáles son las falencias que podría tener el originar o trabajar con rangos fijos. Voy a copiar unos datos que tengo de la base de datos y lo voy a pegar en la parte final que estoy agregando, lo voy a pintar de un color solamente para darme cuenta, para luego eliminarlo.
Entonces, acabo de agregar algunos registros adicionales en la parte inferior de la base de datos. Esto es porque todos los meses, conforme ustedes bajan su planilla, lo que van a ir es agregando, ¿no?, la información del siguiente periodo. Entonces, ¿qué pasa con la tabla dinámica? Si es que ya hemos agregado un grupo de datos adicionales. Yo regreso a la tabla dinámica, que es esta, el diseño de la tabla dinámica, me voy al menú analizar y quiero ver el origen de los datos. Entonces, si yo veo el origen de los datos, me doy cuenta, segundo, voy a ir hasta el final, para que se visualice mejor. Me doy cuenta que la parte final de la tabla dinámica siempre sigue terminando en la fila 592. Sin embargo, yo ya he agregado más registros. He agregado, por ejemplo, los registros o la planilla que corresponde al mes de noviembre, cuando ya estemos, seguro, probablemente los primeros días de diciembre. Entonces, si se dan cuenta, entonces no está cogiendo ese rango adicional. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros lo que tendríamos que hacer es aquí modificar el rango y comenzar a estar agregando todos los meses los rangos adicionales. Y eso no es eficiente, porque nosotros todos los meses vamos a ir agregando la información de la planilla. Yo no puedo estar en cada tabla dinámica, porque esto se hace en cada tabla dinámica, tendría que estar modificando los rangos. Entonces eso no es lo adecuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar lo siguiente. Primero voy a eliminar la hoja que acabo de insertar, con la hoja de la tabla dinámica, ¿ok? Luego voy a eliminar estos datos que yo acabo de solamente de agregar para fines de mostrarles cuáles son las falencias que podría tener insertar una tabla dinámica a partir de un rango bruto, un rango fijo. Lo primero que tenemos que hacer entonces con nuestra base de datos, que es la información de la planilla, es primero crear un rango dinámico. Y para crear un rango dinámico, la mejor herramienta es utilizar la opción de tabla en el Excel. Entonces, para ello, me posiciono en cualquier parte de la base de datos, le doy menú insertar, y en el menú insertar le doy clic en la opción de tabla. Entonces, la tabla también reconoce que automáticamente en esta base de datos hay registros, ¿ok? Y empieza en la fila 1 y termina en la fila 592 y le damos a aceptar. Entonces, ya hemos creado la tabla. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta tabla con el rango anterior? Vamos a hacer el mismo ejercicio. El mismo ejercicio es que yo voy a agregar. Primero voy a insertar una tabla dinámica para que vean. Voy a insertar una tabla dinámica. Menú insertar, insertar tabla dinámica. Y le doy a aceptar. ¿Ok? Entonces, si yo agrego al final algunos datos, voy a hacer el mismo ejercicio que hice hace un rato. Copio y lo pego aquí al final, a partir de la fila 593. Voy a agregar algunos datos. Lo voy a pintar de un color amarillo para poder identificarlo. ¿Ok? Yo ya he agregado. Ok, aquí tengo una consulta. Angélica me dice que no tiene audio. Angélica, pero creo que solamente es en tu máquina la que no, que tienes problemas de audio. Porque entiendo que todos sí están escuchando el audio, ¿correcto? ¿Todos escuchan el audio? Por favor, ¿alguien me puede confirmar si escuchan el audio de manera normal? Milagro me confirma que sí. Entonces debe ser solamente debe ser un problema local, Angélica, en tu máquina. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, yo he agregado estos datos adicionales. Entonces, en la tabla dinámica, esos datos adicionales ya yo no los tengo que actualizar. Me voy al menú analizar y veo el origen y sigue siendo el origen la tabla 1. Es decir, esta tabla ya contiene los rangos dinámicos. Entonces, no hay necesidad de estar agregando o estar actualizando los rangos de la tabla. Ya automáticamente el Excel lo reconoce. Entonces, esa es la manera con que debemos trabajar. Es decir, crear una tabla y esa tabla contiene rangos dinámicos. ¿Ok? Entonces voy a eliminar lo que acabo yo de agregar y vamos a empezar ya a trabajar nuestros reportes. ¿Ok? Solamente he eliminado la pestaña. Entonces lo primero que hicimos fue crear nuestra tabla. ¿Ok? Entonces a partir de esta tabla que ya está creada, vamos a empezar a desarrollar cada uno de los reportes que me muestren estos principales indicadores. Primero, por ejemplo, la cantidad de personas por mes. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? A partir de la tabla voy a insertar una tabla dinámica. Entonces, me voy al menú insertar y aquí le doy insertar tabla dinámica. ¿Perfecto? Esto lo voy a insertar en una nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Ya inserté la tabla dinámica y se va a crear aquí en la hoja número 3. Esta hoja número 3 la voy a cambiar de nombre.
Le voy a colocar, por ejemplo, me gusta utilizar mucho este nombre de la hoja, pivots. ¿Ok? Entonces necesitamos aquí presentar un reporte que te muestre la cantidad de personas por mes y por año. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es coger la fecha como periodo de evaluación, la fecha del cierre de la planilla. Entonces, esta fecha del cierre lo voy a colocar aquí en las filas. Entonces, yo lo coloqué en las filas y automáticamente el Excel ya los agrupa, porque tiene formato de fecha, entonces te permite agruparlo. Tú lo puedes agrupar en días, lo puedes agrupar en mes, en año, en trimestre, lo que sea. ¿Ok? Entonces ya tengo la fecha. El siguiente paso es solo contar la cantidad de personas que tenemos por cada mes. Para ello podemos coger cualquier campo y lo único que tenemos que hacer es contar. Yo voy a coger, por ejemplo, el campo que corresponde al nombre del colaborador. Entonces, este dato lo voy a arrastrar hasta la zona de valores. ¿Para qué? Para que me agregue aquí la cantidad, ¿no? Porque va a contar. Cada registro, cada fila, cada persona viene a ser un número de colaborador. En este caso, ya tengo aquí la cantidad de personas que me muestra. Por ejemplo, en enero hubieron 57 personas, luego en febrero 58, en marzo 60, en abril se mantuvo en 60, 61 y luego bajaron en algunos meses. Esta es la cantidad de personas por mes y por año. ¿Ok? Ahora, también siempre les recomiendo que utilicemos el formato del diseño de la tabla dinámica como diseño de tipo tabular. ¿Por qué? Porque te muestra los campos, los nombres de los campos que tú estás trabajando. A veces cuando uno coge algún campo y no sabe cuál es, va a ser bien difícil que tú logres saber cuál es el campo con el que estás trabajando. Así que yo les recomiendo que en este caso agreguemos el diseño de tipo tabular. Así que nos vamos al menú diseño, nos vamos al diseño del informe, aquí lo cambiamos al diseño en forma tabular. ¿Ok? Entonces, luego lo que hago es regreso a la fecha del cierre para quedarme solamente con el mes. Y ya lo tengo aquí. Los meses. Tengo la cantidad de personas por mes. ¿Qué más puedo hacer? Voy a cambiarle el título a esta columna. En vez de que se muestre como cuenta de colaborador, lo voy a cambiar a número, por ejemplo, de personas. Listo. Entonces yo ya tengo este primer indicador, que es, aquí lo voy a marcar de otro color para ir registrando ya el reporte que ya terminé. Entonces, el número de personas por mes ya lo tengo registrado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar esta tabla dinámica para no estar insertando una tabla dinámica desde cero. Entonces, simplemente lo copio, le doy control C, seleccionas la tabla, le das control C, copiar, y luego te vas aquí al costado de la tabla dinámica anterior y le das control V chica, que es para pegar. Entonces, en este caso, el siguiente reporte es mostrar la cantidad de personas por áreas. Así que me voy al diseño, y lo que voy a hacer aquí en el diseño es cambiar simplemente el campo que figura en la fila. Ya no voy a trabajar con los meses, voy a regresarlo a la base de datos y lo que voy a hacer es coger el campo donde está el área para que al final me muestre la cantidad de personas por área. ¿Correcto? Esta es la cantidad de personas por área. Listo. Ya tengo el siguiente reporte. Ahora me voy al siguiente, que es la cantidad de personas, pero por sexo esta vez. O sea, saber cuántas son masculinas y cuántos son femeninos. Hago exactamente lo mismo. Copio esta tabla dinámica, me voy al costado y le doy pegar. Control V chica, o también puedo ir a la opción dentro del menú inicio, pegar, ¿correcto? Igual, regreso el área hacia la zona de los valores, donde están los campos, y lo único que hago aquí es arrastro el sexo, para que te muestre la cantidad de personas. Entonces ya tengo la cantidad de personas por mes, la cantidad de personas por áreas, por sexo,